digamos, como primero voy a comenzar a hablar sobre un santo que a mí me ha marcado mucho, muchísimo, y un santo con el cual yo me he inspirado y he inspirado mi vocación, mi vida. Después, vayan pensando cada uno de ustedes en lo que yo voy haciendo la narración de este santo que me ha inspirado. Vayan pensando en cuál es el santo que te ha inspirado, cuál es el santo que tú sientes que es como tu patrono, ya sea que es patrono de tu ciudad o de tu parroquia, o que te ha inspirado, que te gusta, o que sientes que es tu modelo de vida, etcétera. Cualquiera, cualquiera, cualquier santo, puede ser un santo, puede ser un beato que está en proceso de canonización, puede ser un siervo de Dios, un venerable. Lo importante es que podamos compartir entre todos cuáles cuáles son esas características de la vida de este santo, de esta santa, que a nosotros hoy nos ayudan y nos inspiran. Acuérdense que los evangélicos no tienen esto. ¿Por qué? Ellos no tienen esta santidad porque no tienen historia. La Iglesia Católica sí, igual la Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa, que tenemos los mismos santos porque participaron también de la misma historia. Y tenemos también algunos santos que son diferentes porque hemos tenido algunos momentos de la historia que han sido diferentes. Entonces, vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar de la santidad eh, y viendo cuáles son los aspectos de la vida de ese santo que me han inspirado. Yo voy a comenzar con el santo que me ha inspirado, que ha sido San Juan Bosco, o también se le denomina Don Bosco, de modo cariñoso, porque es el santo que inspiró mi vocación, que inspiró mi vida, que inspiró prácticamente todo lo que soy y todo lo que hago. Me ha inspirado mucho San Juan Bosco. Acuérdense que nosotros lo que miramos en los santos es prácticas que lo asemejan a Cristo. Entonces, cuando los evangélicos nos dicen, no, el único santo es Jesús, sí, Jesús es el Santísimo, Jesús es el Santo de los santos, pero nosotros, la Iglesia Católica, como tenemos una experiencia de muchos años de existencia, tenemos modelos de santidad que ellos nos recuerdan las características de Cristo, como Cristo, por ejemplo, amó a los pobres, como Cristo amó a los enfermos, como Cristo se entregó por las personas desvalidas, como Cristo enseñó a los niños, como Cristo, ¿verdad? Es el modelo de los santos, pero nosotros nos inspiramos como Iglesia Católica en esas características que los santos tienen, que se asemeja a Cristo. No digo que es igual, digo se asemeja. Cuando una persona se asemeja, quiere decir que se acerca. No es Cristo, no ha hecho lo mismo que él, ni va a ser igual que él, pero sí se acerca, se asemeja, y eso nos ayuda a inspirarnos. Bueno, voy a hablarles de San Juan Bosco, que es el santo que me ha inspirado. Es un santo del siglo XIX. Recuérdense que estamos más o menos en torno a la época contemporánea, ¿verdad? Inicios más o menos de la época contemporánea. No quiere decir que ustedes tienen que elegir un santo obligatoriamente de la historia de la iglesia contemporánea. No, pueden elegir también un santo de la iglesia medieval o de la iglesia moderna o de la iglesia antigua, como ustedes quieran. Lo importante es que ustedes elijan un santo que le haya inspirado en su vida y que nos digan por qué ese santo le ha inspirado. ¿Ok? Entonces, vayan pensando en su santo y vayan pensando en qué les ha inspirado y qué les ha ayudado a reflexionar ese santo. Vuelvo y repito, no tiene que ser de la iglesia contemporánea, aunque estemos trabajando en la iglesia contemporánea. Yo quiero trabajar la santidad de la iglesia, pero vamos a abarcar toda la santidad de la iglesia, no solo de la época contemporánea,
donde ha habido, claro, obviamente un boom muy grande de santos, no solo verá San Juan Bosco, sino muchos fundadores de congregaciones como San Vicente de Paúl, como San Pablo de la Cruz, como muchos otros santos más, que son también de la época contemporánea. Sin embargo, puede haberles inspirado un santo de la época antigua o de la época moderna o de la época medieval. ¿Ok? Bien, voy entonces a hacer mi narración sobre San Juan Bosco. No tienen que hacerla igual que yo. Cuando ustedes intervengan, ustedes pueden intervenir al modo suyo. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, incluso también más cortito. Yo lo voy a hacer un poco más largo porque obviamente conozco muy bien la vida de San Juan Bosco porque es el fundador de mi congregación. Sin embargo, si alguno de ustedes pues conoce un poquito, ¿verdad? De cada uno de esos santos, pues simplemente ese poquito, esa narración, aunque sea cortita, que sea esencial, ¿verdad? Que vaya al núcleo de lo más importante, ya con eso bastaría. Pero sí me gustaría que cada uno de ustedes eligiera un santo. En lo que yo voy hablando, vayan pensando cuál es el santo que les ha inspirado y por qué ese santo le ha inspirado. Ok, bueno, voy a hablar de mi santo, de San Juan Bosco. San Juan Bosco nació el 16 de agosto del año 1815. Estamos hablando de inicios del siglo XIX. ¿Cuál es el contexto de San Juan Bosco, verdad? Para que ustedes más o menos tengan la idea general. Bueno, el contexto de donde nació San Juan Bosco es un contexto bastante, pero bastante difícil. Estamos hablando de la región de Piamonte, cerca de Turín, en Italia. Estamos hablando de una época histórica donde las guerras habían dejado una carencia muy grande, hambre, para que ustedes sepan. Había mucha hambre. De hecho, San Juan Bosco comenta que había momentos en los cuales su mamá lo único que tenía para darles era polenta. Los italianos le llaman polenta a la harina de maíz. Entonces ellos lo único que tenían era prácticamente la harina de maíz. Los países de Centroamérica conocen muy bien, ¿verdad? La harina de maíz, incluso conocen muy bien las tortillas, porque hacen tortillas y tal. Bueno, pues imagínense que en Italia, en la época en la cual nació San Juan Bosco, lo único que había era tortilla, ¿ok? Simplemente harina. Ellos la hacían de diferentes maneras, no como la tortilla en la actualidad, la hacían de diferente manera, como una especie de, la hacían como una especie de puré, como el puré de papas, ¿verdad? Que tenemos en la actualidad, pero solo eso, no había más nada. Había mucha carencia de leche, de proteínas, ¿verdad? Carne, la época de la guerra, era la época de la unificación italiana, donde Garibaldi, que fue el que se lanzó en contra en contra precisamente de las monarquías en Italia, Garibaldi lo que hace es eh, tratar de unificar Italia y para unificarla, él lo que usa es la guerra. Y obviamente la guerra fue la que produjo una serie de carestía muy grande donde muchos perdían la vida y muchos perdían también las pocas cosas que tenían. Entonces, estamos ante la presencia de una situación histórica sumamente difícil de Italia del siglo XIX. Estamos hablando de una carestía muy grande, como les decía, de hambre. Lo único que tenían para comer era harina, la famosa polenta que ellos le llamaban, y casi prácticamente todos los trabajos eran en el campo. De hecho, San Juan Bosco muere su papá cuando tenía apenas 2 añitos. Él no recuerda, de hecho, cuando él narra su historia, dice que no recuerda muy bien a su papá
papá porque su papá bajó a la cámara fría que tenían en Italia para guardar los vinos. Ellos tenían como una recámara debajo de la casa fría para mantener el vino, ¿verdad? Que era en esa época una, digamos, una fuente para poder también subsistir por la venta y tal de los viñedos del Piamonte. Entonces, el papá, al parecer, entra y obviamente adquiere lo que nosotros hoy llamamos una neumonía o una pulmonía por entrar en la cámara fría, pero al no existir todavía los antibióticos en esa época, muere. Muere su papá. Él tenía apenas 2 añitos y él recuerda que su mamá lo único que le dijo fue, ya no tienes más papá, ya no tienes papá. Fueron las palabras de mamá Margarita, su mamá, cuando el niño pues preguntaba por su papá, porque él tenía 2 añitos, pero tenía obviamente conciencia de su papá. Y no lo recuerda muy bien porque apenas tenía 2 añitos, pero sí recuerda la frase de mamá Margarita, que por cierto es beata, y mamá Margarita le decía a él, ya no tienes papá. San Juan Bosco creció con esa idea, con la idea de ser huérfano, y a los 9 años tuvo un sueño que es revelador, un sueño que fue de parte de Dios. Él soñó que estaba como tratando de poner paz en una guerra entre animales. Entonces, o sea, más bien entre niños que se fajaban, pero que se convertían como en animales feroces, decía él en su sueño. Su abuelita, que sí vivía, le dijo, cuando él apenas tenía 9 años, le dijo, olvídalo, los sueños son, porque cada quien en la casa decía, el hermano mayor llamado Antonio le decía, tú vas a ser un capitán de delincuentes, la mamá le dijo, tal vez vayas a ser sacerdote, y la abuelita simplemente le dijo, los sueños son. Y después de eso, él, que vivió un tiempo de pobreza muy grande en su casa, su hermano mayor, Antonio, se fue a trabajar al campo porque al morir el papá, el hermano mayor se ocupó de los 2 hermanos más pequeños, de Juanito Bosco, y José Bosco, que era el más chiquito. Juanito Bosco era el del medio. Entonces Antonio, que era el mayor, que era hijo del papá, pero no de mamá Margarita. Sin embargo, mamá Margarita lo había criado como un hijo suyo. Ella lo había educado bien y lo había hecho como un hijo suyo, el hijo mayor, que se ocupó después de dar de comer a los más pequeños, trabajar en el campo. Y él mismo un día le pidió a mamá Margarita, que Juanito Bosco, que ya estaba creciendo, ya estaba grandecito, alrededor de 10, 11 años, que trabajara con él en el campo. Sin embargo, Juanito lo que quería era estudiar. Quería estudiar en esa época, pues estudiaba poco, pero él quería estudiar y quería seguir estudiando. Y mamá Margarita, al ver esa situación con el hermano Antonio, ella decide darlo, ¿verdad?, a Juanito, a un sacerdote que se dedicó a educarlo, a enseñarle. En esa época pues se enseñaba sobre todo el latín y enseñaban algunas materias que también tenían mucho que ver con la religión. Y él, en ese momento, inspirado por ese sacerdote, don Caloso, él se hace sacerdote. Le pide a don Caloso, yo quiero entrar en el seminario, entra en el seminario y se hace sacerdote diocesano. Sin embargo, él después fue enviado como sacerdote a Turín y en medio de la situación de la época, que era una situación bien difícil,
él se dedicó a recoger los niños de la calle porque él dijo, yo que he vivido la orfandad, había sido huérfano desde los 2 años, dice, quiero convertirme en el padre de los huérfanos. Y por eso recogió a los niños huérfanos de Turín y los educaba, les daba un trabajo, o sea, les enseñaba, por ejemplo, carpintería, también hacer zapatos, que obviamente son muy famosos en Italia, la manufactura de los zapatos, y también enseñaba diferentes oficios en Turín. Y él pide al Papa, en una época muy difícil donde Garibaldi y la reunificación italiana había impedido que la iglesia pudiera crear nuevas congregaciones religiosas, él pide a la iglesia ser reconocida la congregación religiosa que él dedicó a San Francisco de Sales, y por eso le llamó salesianos, por San Francisco de Sales. Sin embargo, en esa época la iglesia ni el gobierno dejaban, ¿verdad? Otra nueva congregación, porque Garibaldi y los rebeldes, digamos, no permitieron que la iglesia pudiera tener nuevas congregaciones. Entonces, qué es lo que hace precisamente uno de sus consejeros, de los consejeros de San Juan Bosco, uno que era laico, un hombre que no era creyente? Sin embargo, le dice, mire, Juan Bosco, usted debe crear una sociedad. En lugar de crear una congregación para que no sea como en sentido religioso, aunque sea una congregación, pero cámbiale el nombre y póngale el nombre de sociedad. Y ahí entonces él le pone el nombre de Sociedad de San Francisco de Sales a la congregación salesiana. Es una congregación, pero con un nombre diferente para evitar que fuera suprimida, porque obviamente iba a ser suprimida si el gobierno político de esa época de Italia lo hubiese llegado a saber. Los salesianos se expandieron por todo el mundo y su misión fue precisamente la de educar a los niños, especialmente los pobres, los indefensos, aquellos marginados, los pobres, los huérfanos. Y de hecho, los salesianos en el mundo, ahora en la actualidad, tienen muchos orfanatos, muchas escuelas y lugares donde van especialmente los niños más pobres y los niños huérfanos. Ustedes seguramente en sus países habrán escuchado de los salesianos, habrán escuchado de San Juan Bosco, habrán escuchado también de María Auxiliadora, que es la patrona que San Juan Bosco elige, ¿verdad?, como patrona para la congregación salesiana, María Auxiliadora. Habrán escuchado de María Auxiliadora y seguramente habrán escuchado de uno de sus alumnos, que fue Domingo Savio, del cual vamos a celebrar la fiesta este viernes 6 de mayo. Domingo Savio fue un niño que entró en la escuela de San Juan Bosco. San Juan Bosco le enseñó a ser un niño bueno, un niño santo, y muere en santidad. De hecho, es santo más pequeño de los que no son mártires. O sea, hay muchos santos mártires pequeñitos, sin embargo, Santo Domingo Savio no es mártir, él muere de muerte natural, él muere de una infección muy fuerte en sus pulmones, y en aquella época, como le decía yo anteriormente, no existían los antibióticos, y lo que hacían los médicos era hacer un procedimiento que se llama la sangría, y la sangría era sacarle la sangre, porque los médicos pensaban que en aquella época, o sea, ellos pensaban que quitándole la sangre le estaban quitando la infección a los enfermos. Sin embargo, no se daban cuenta que quitándole la sangre le estaban quitando la protección, le estaban quitando, ¿verdad?, lo más importante, ¿verdad?, para la vida, que es la sangre. Y entonces se desangró, lamentablemente le quitaban mucha sangre hasta el punto que se desangró y murió como una velita que se va apagando. De hecho, él, a San Juan Bosco, la última frase que le dijo fue, Don Bosco, qué cosas más hermosas yo veo.
¿verdad? Porque precisamente él estaba ya viendo el paraíso antes de morir. Domingo Sabio fue un santo sumamente importante para la escuela de San Juan Bosco, porque es el primero que se convierte en santo en la escuela de San Juan Bosco. Y él se convirtió santo porque su frase más importante, su primera frase, cuando hizo su primera comunión fue: quiero mejor morir antes que pecar, antes de cometer cualquier pecado. Y así se mantuvo hasta que murió años, antes de cumplir los 15 años, en la escuela de San Juan Bosco, manteniéndose en santidad. De hecho, era uno de los niños que más ayuno hacía, más oración. Y San Juan Bosco muchas veces le pedía a Domingo Sabio y a los otros amiguitos de Domingo Sabio que él tenía en un grupo que se llamaba la Compañía de la Inmaculada. Él le decía a esos niños, a Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Y sus amiguitos de la Compañía de la Inmaculada, cuando no tenían comida, le decía: vayan a la capilla y recen, porque necesitamos que alguien nos ayude. Él tenía muchos niños y no era fácil alimentarlos a todos. Y cuando ellos iban a la capilla, después encontraban que alguien venía a ofrecerles alimento, venían a ofrecerle alguna ayuda. Entonces, otro de los aspectos importantes de la vida de San Juan Bosco con Santo Domingo Sabio fue que Domingo Sabio soñó que había una señora embarazada que estaba en peligro de muerte, pero él lo soñó porque obviamente estaba dentro de la escuela de Santo, no sabía, y fue a San Juan Bosco a decirle: ven que necesitamos salvar a una mujer embarazada. San Juan Bosco lo siguió, aunque sabía que Domingo Sabio no podía conocer de la existencia de esta persona porque estaba en la escuela, pero lo siguió porque sabía que había una premonición de Dios, un mensaje de Dios. Entonces él acompaña a San Juan Bosco al lugar donde él había soñado, él había visto esta mujer embarazada que estaba en peligro de muerte, hasta que llega a San Juan Bosco y le da la unción de los enfermos y hace que esta persona pueda recuperar la salud y obtener su bebé. De hecho, Santo Domingo Sabio, si ustedes van a Turín, a su tumba, ustedes van a encontrar que hay muchas ofertas que hacen las mamás embarazadas cuando tienen a sus hijos. Llevan siempre un ramo, puede ser azul o rosado, dependiendo del sexo de su niño o su niña, y está completamente lleno el altar de Santo Domingo Sabio en la Basílica de María Auxiliadora en Turín. San Juan Bosco continuó su obra con todos los niños, especialmente los más necesitados, que estaban abandonados en las calles de Turín, y logró que el Papa al fin, ¿verdad?, reconociera la congregación, a pesar de que en esos momentos eran momentos muy, muy, muy difíciles para toda la Iglesia Universal, porque, como les decía, dada la guerra de la unificación italiana, no fue posible la creación de nuevas congregaciones. Al contrario, muchas iglesias fueron cerradas, algunas quemadas, porque acuérdense que estamos en plena guerra de unificación italiana. La unificación italiana fue cuando se unificó completamente el país, que estaba dividido en reinados, y ahí donde el Papa firma lo que son los tratados lateranenses, se llaman los tratados lateranenses, porque fue firmado en Letrán, digamos como un concordato entre la Iglesia y el Estado italiano para que se reconociera lo que hoy es el Vaticano como un país independiente, con apenas 44 hectáreas. Sin embargo, era mucho más grande antes de la unificación italiana, pero mucho más grande. Sin embargo, la iglesia se redujo a ese espacio pequeño dado a la firma de los tratados lateranenses. Creo que les he dado bastante, pero bastante información sobre San Juan Bosco. Habría mucho que decir de él, obviamente. Hay 19, uno de sus biógrafos, Don Lemué, que es un sacerdote,
también de la congregación salesiana, escribió 20 libros o 19, 20 libros, 19 tomos de la vida de San Juan Bosco. Así que imagínense cuánto se ha escrito de su vida. Se han hecho también películas de San Juan Bosco. Hay una película italiana muy interesante, muy buena, bastante larga, dura 3 horas, pero se las recomiendo. Se llama así precisamente Don Bosco. Y es la vida de esta vida que yo les he recontado, claro, obviamente bastante rápido, pero les he tratado de dar como el núcleo esencial de toda la vida de San Juan Bosco. Ahora, sin embargo, quiero que intervengan ustedes. Ahora quiero que ustedes me digan cuál es el santo que les ha inspirado y que me narre un poquito, ¿verdad? No tal vez como yo lo he hecho bastante largo, pero obviamente me tocaba por ser el primero, pero un resumen, ¿verdad? De qué es lo que le ha inspirado a ese santo. Así que me gustaría escucharlos. Pueden hacerlo todos. A mí me gustaría escucharlos a todos si es posible. Incluso Vanesita, si quiere también exponer, me encantaría también, aunque ella ya ha pasado estos cursos y tal, pero me gustaría también si tiene algún santo patrono, algún santo que le ha inspirado, y me gustaría saber por qué ese santo le ha inspirado. Bueno, ahora les dejo para que ustedes puedan abrir su micrófono y puedan entonces intervenir y compartir cuál es su santo y por qué ese santo les ha inspirado. Buenas tardes, padre. Soy Sandra. Sandra, adelante. ¿Cuál es tu santo? Buenas tardes, padre. Mire, pues el santo que a mí me ha inspirado, bueno, yo soy muy católica y muchos santos a mí me gustan. Por ejemplo, San Agustín, la vida de él es muy bonita de cómo obró Dios en él siendo una persona tan letrada, muy inteligente y que estaba pues al servicio de la corona, digamos. Y luego de eso, él tuvo un cambio tan radical en su comportamiento y cómo obró el Señor en él para cambiar totalmente su fe, y hasta que luego él se convirtió en santo, siendo que él era un ateo empedernido. Pero esa, por ejemplo, es muy la historia que a mí me gusta muchísimo, pero toda la vida de los santos es fascinante. San Francisco de Asís, Santa Ana, Santa Teresa de Dávila, nosotros tenemos en Ecuador a Santa Marianita de Jesús, que también su vida es bonita. Pero últimamente un santito que me ha llamado la atención, todavía no es santo, creo yo. Esperemos en Dios que así sea. Es la vida de este jovencito que está camino a ser santo, de Carlo Acutis, que es, como dijo el Papa Francisco, es el primer, creo que ya es beato. Sí. Honorable, sí, creo. Sí. Sí, es joven, el primer beato del internet. Exactamente. Ya su adoración y su amor a la Santa Eucaristía, pues él le hizo decir que era su autopista al cielo. Y él adoró tanto a Jesús de Eucaristía y a Jesús que él 2 días antes de morir le dijo a la mamá, dijo, yo no estoy triste, yo estoy feliz porque para esto luché toda mi vida. Y siendo tan jovencito y con las inquietudes y las cosas que él tuvo en estos días como cualquier joven, y siendo sus papás que eran un poquito calientes, tibios nomás, católicos, pues él solito pidió que le hagan la primera comunión, que le lleven a la misa, y él hacía mucha obra de caridad. Entonces, él en estos tiempos me ha tocado el corazón. Y para mí es una fuente de inspiración, no solamente para nosotros como padres, sino también para los muchachos. Y tener nosotros esa fe de que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir orando y pidiéndole también al Calito, como le dice mi mamá,
por nuestros hijos, para que Él nos ayude, porque Él sabe cuánta maldad tiene el maligno, pues, y Él está obrando en ellos, presentándoles muchas cosas vanas para que ellos se separen de la vida de Jesús, del camino de Jesús. Entonces, para mí, Él es el santito que más me gusta. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Muy bien, muy bonito. Y sí, a mí también me llama mucho, mucho la atención la vida de Carlos Acutis, sobre todo para ofrecerlo a los chicos, a los adolescentes, Ajá, porque es un modelo de vida para ellos. Muy exacto. bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, padre, en Perú. Soy Carmela. A mí lo que me ha impactado y me han llamado la atención es la vida de San Martín de Porres, ¿no? Nuestro santo peruano. Un mulato que prácticamente la congregación lo despreciaba, lo votaba, pero él con su humildad, con su pequeñez de vanidad, él entraba y logró que lo recibieran como el barrendero del convento. Pero era un gran santo porque él salía cuando lo mandaban a hacer las compras o su mamá le mandaba a hacer las compras, él se iba. Y de corte empezaba a regalar a la gente lo que tenía en la canasta, en la cesta, pero nunca se le acababa, nunca se le terminaba. Es una admiración en realidad, padre, porque Dios fijó su humildad de él, ¿no? Su pequeñez de él. Y pues eso admira a uno, porque a pesar de todo el desprecio, de todo, porque hasta el papá, como era morenito, como era negrito, no le daba mucha importancia como a su otra hermana. Entonces, él pues paraba en el convento, hacía la limpieza, pero más se dedicaba a los enfermos que lo iban a buscar a él, ¿no? En su humildad le iban a buscar, lo buscaban a él, pero él no se, o sea, no se daba la vanidad de que él sabía, él curaba. La gente había descubierto que él sanaba, él curaba, entonces lo buscaban. Y desaparecía del convento así automáticamente por obra de Dios. Ya él estaba en el convento, pero ya su espíritu ya no estaba en el convento, sino estaba atendiendo a sus pacientes, a sus enfermos, ¿no? Esa es una parte muy bonita de San Martín de Porres. Igualmente Santa Rosa de Lima. También ella, bueno, pues tenía papá, mamá juntos, ¿no? En cambio Martincito, el papá era virrey, creo, y la mamá era una mujer muy humilde, una negra de Panamá. Entonces, pero así Dios fijó sus ojos en él y vio lo grande que podía ser él y lo hizo grande, lo puso a los altares. No, eso es un modelo para nosotros. Ahora, Santa Rosa de Lima, por ejemplo, una mujer muy bonita, muy hermosa, que le pretendía pues uno y otro, pero ella no, ella trataba de afear la cara, pintarse, rasguñarse, malograrse, se ponía con la cadena en la cintura para que, incluso se puso la cadena para que nadie le fastidie, como una penitencia, y la llave lo echó al pozo para que nadie le quite la cadena. Y ella conversaba, por ejemplo, con las aves, ¿no? A la hora de su oración oraba junto con las aves y las aves coordinaban con ella su oración, sus canciones. Todo eso también llama la atención, padrecito, de Santa Rosita, que son santos peruanos, ¿no? San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y otros Sí, santos. en Perú tienen santos muy importantes, ¿verdad? A nivel de
de América Latina en general. Y Sí, bueno, San Francisco es- Macías, claro, claro, ah, claro, muy sí, bien, muy bien. San Juan Macías, Gracias. San Francisco Solano, San Juan Macías también. Sí, sí, sí. Y No, es un elenco muy bueno de santidad y, y me alegro mucho que hayas traído el ejemplo de San Martín de Porres, que lo recordamos siempre, ¿verdad? Como Fray Escoba, sí, ¿verdad? Que tiene como sobrenombre, y su humildad fue lo que ayudó, ¿verdad? A San Martín a lograr esa, esa santidad. santidad, ¿verdad? Ajá, esa santidad que nosotros hoy celebramos. Muy bien, gracias por traer esos santos latinoamericanos que también son tan importantes, ¿verdad? Para nosotros que somos latinos, tenemos muchos santos latinoamericanos y que tienen Pues sí. también mucha importancia. Y ahora nuestro último modelo, pues San Carlito Acutis, ¿no? Es recién Exacto, beato, pero es un niño que nos enseña muy de cerca, ¿no? Amar a la Eucaristía, ¿no? exacto, Entonces, exacto, nosotros como seguidores también tenemos que amar a la Eucaristía y él debe ser nuestro ejemplo. exactamente, claro. Y no se olviden también de ayudar a sus hijos, sus nietos, los más pequeños, a que sean devotos de los santos, porque hay muchos santos que son pequeñitos. San Justo y Sí, Pastor son dos santos pequeñitos, mártires. Tarcisio también lo sí, es. Santa Cris. Santo Domingo Sabio, también Carlos Acuti. Entonces tenemos que presentarlo para que ellos los conozcan, que los niños Ajá. conozcan los santos pequeños y cómo también ellos pueden imitar su vida. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Quiero escucharlos a todos, ¿eh? Quiero que todos me den su santo de inspiración. ¿Alguien más que quiera intervenir? Sí, adelante. Buenas noches. Soy Buenas Rudy noches. de Guatemala. Sí, a mí me inspira el santo beato hermano Pedro de San José de Betancourt. Es también, bueno, es venido de Tenerife, las Islas Canarias de España, pero Sí, llegó a Guatemala, sobre todo en Antigua Guatemala, en tiempos de la colonización. También un santo, un hermano muy humilde también, sobre todo no con gran educación, porque eso también le hizo no poder entrar en la compañía de Jesús o en otras congregaciones, la cual pues él no lograba eso, pero logró en la tercera orden de los franciscanos. Él estuvo casi en los años 1600 y algo en Antigua Guatemala, cuando llegó acá, pero muy dedicado sobre todo al prójimo. Él fundó un hospital incluso para los convalecientes, no es tanto para los que van a curarse, sino para los convalecientes. Aún funciona en Antigua Guatemala, está ahí el hospital, pero también dedicado mucho a las almas del purgatorio. Salía cada noche con su campanita pidiendo oración por ellos. Recordad, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Esa era su frase de él, que pedía sobre todo la oración. Él fue beatificado en 1980, parece, pero más fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2002, sobre todo en julio, cuando el Papa Juan Pablo II vino a Guatemala específicamente a canonizar a él, y también México canonizó en esa misma fecha a
Juan Diego, a San Juan Diego. Entonces me llama mucho la atención también en cuanto al hermano Pedro por su entrega. Sobre todo también un misionero entregado a las catequesis también, es incluso patrono de los catequistas de acá de Guatemala. Es nuestro patrono a los que nos dedicamos a las catequesis, sobre todo a la enseñanza, sin distinción de personas, sin distinción, como dijera, de raza, pero de color. Entraban los indígenas, entraban los mestizos, entran todos. Él no tiene esa distinción de persona, da para todos las catequesis también. Nos inspiran a nosotros que enseñamos, sobre todo las catequesis, a no tener distinción de persona. Me llama mucho, sobre todo, la atención del santo hermano Pedro de San José de Betancourt. Así, a grandes rasgos, padre. Muchas gracias. Mira qué bueno que hemos aprendido hoy, porque hay santos que son específicos de algunos países y no tenemos mucho conocimiento de ellos. Qué bueno que tú nos has dado esa riqueza, ¿verdad? De conocer al hermano Pedro, y cómo también, ¿verdad? En nuestros países hay santos que son oriundos de nuestras tierras, de nuestros territorios, y es bueno conocerlos, ¿verdad? Para poder inspirarnos también en cada uno de ellos. Nosotros en Cuba no tenemos todavía, aunque sí hay introducidas varios procesos de canonización, como por ejemplo en el caso de un sacerdote muy famoso allá, que se llamó Félix Varela, el padre Félix Varela, del cual tenemos sí la introducción de la causa, pero todavía no tenemos santos. Pero yo sé que hay en países de América Latina varios santos, y es bueno conocer sus vidas y conocer lo nuestro, ¿verdad? Lo nuestro latinoamericano, para poder también enseñarlo a los demás. Muchas gracias por ese ejemplo tan bonito, y me gustaría conocer algo más. A ver, alguien más que tenga ya pensado su santo. Tenemos mucha gente conectada, así que quiero que participen. Sí, padre, no sé si puedo hablar. Claro que sí, si eso es lo que estoy esperando, que Sí, hablen. lo que pasa es que como yo no tengo ni un santo, entonces me da pena y a la vez me da vergüenza. Buenas noches, aquí les hablo de Guatemala, ¿verdad? Buenas noches, sí. Sí, le digo yo que yo apenas estoy ahí sí que conociendo todo lo que es la Iglesia Católica, pero en sí, sinceramente, a mí me gustaría y me llama mucho la atención, pero yo sé que voy paso por paso, ¿verdad? No puedo agarrar así un poquito allá, otro poquito, no, yo voy paso por paso. Entonces, en realidad, pues, yo cuando escucho a las personas hablar de los santos, yo creo que todos los católicos deberíamos pues tener esa devoción a los santos, porque yo creo que son modelos, son ejemplos para nosotros, muchos de ellos, ¿no? Debemos de imitarlos, y yo creo que católico que pues realmente no ve a un santo como un modelo, yo creo que no es católico. En el caso mío, yo estoy en el proceso y me gustaría que todos los participantes que estamos en esta, ahí sí que buena, o se le puede decir a esta formación, verá, me gustaría que todos pues realmente nos demos cuenta y dediquemos un tiempo a escudriñar la vida de los santos, porque realmente yo creo que hay mucho de qué aprender de ellos. Entonces realmente en lo personal me ha costado bastante, ¿no? Me ha costado bastante, pero sí me gustaría con una pregunta, a lo mejor, padre, ¿qué es lo que debo yo de hacer realmente hoy en día para, pues, tener ahí sí que a un santo realmente como modelo en especial para mi vida, padre, como católico? Sí, mira, esa pregunta es muy buena, y yo creo que es bueno que nosotros reflexionemos sobre ella. Nosotros como católicos debemos siempre amar nuestros santos, pero como tenemos muchos, obviamente no podemos conocerlos a todos.
Yo no conozco la vida de todos los santos. Sin embargo, nosotros podemos poco a poco empezar a aprender de la vida de algunos santos que puedan ser como inspiración. Entonces, mi consejo es el siguiente. ¿Cómo te llamas? No sé si habías dicho tu nombre. Santos. Sí, 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 aquí le saluda Santos de Guatemala. Santos, tú tienes otro nombre, ¿verdad? No, solo Santos Tomás, esa es mi apellido. Ah, Tomás. Ah, tu Ajá. apellido es Tomás. Sí, así es. Bueno, mira. Bueno, perfecto. Tú puedes empezar por allí. Ya que tu nombre es Santo, pero tu apellido Tomás, claro, para empezar por la santidad, ¿verdad? Es cierto. Tu apellido es Tomás. Tu apellido es Tomás. Tú puedes empezar por allí, por tu apellido, porque ese es tu santo patrono. Entonces, puedes empezar por buscar información sobre la vida de Santo Tomás. Hay dos, bueno, Claro. no hay dos, hay varios. Hay varios, pero lo que más conocemos son el apóstol, Santo Tomás, pero ese obviamente ya conocemos bastante de su vida, que era incrédulo y que después fue creyente, que Jesús le dijo, pon tu mano, ¿verdad? Tu dedo en mis llagas, etcétera. Sin embargo, hay un Santo Tomás que se llama Santo Tomás de Aquino, que es el patrono de los teólogos y es un santo muy importante que tú puedes tomar como ejemplo de vida. Entonces, métete en internet, pon Santo Tomás de Aquino y busca su vida, y pon vida de Santo Tomás de Aquino y léelo para que veas. Es un dominico que se dedicó al aprendizaje de la teología y él creó una serie importantísima de postulados filosóficos iluminados por la filosofía de Aristóteles, y cómo él, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, puso en práctica la filosofía de Aristóteles, pero en cuanto al saber de Dios. Súper obediente, que según nos comenta la historia suya, cuando tocaba la campana para la oración, una vez dejó incluso una escritura que estaba haciendo a media, porque le había tocado la campana para la oración y se fue. Cuando regresó, ya estaba completada la escritura con filos de oro que había hecho supuestamente para un ángel. Entonces, busca de eso, busca de Santo Tomás de Aquino. Hay un santo también llamado Santo Tomás de Villanueva. Hay varios Santo Tomás, pero puedes tú elegir uno, el que más te inspire, leer su vida y tal vez digas, como que mucho se parece a mí y mucho me inspira para yo también poner en práctica, ¿verdad? Estas cosas, ¿verdad? De su vida. Entonces, puedes hacerlo con el internet, puedes hacerlo también con libros, pero con libros es más difícil porque tendrías que buscar, que buscarlo en alguna biblioteca. En internet ya prácticamente tenemos todo ahí. Entonces, busca en internet Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Villanueva y lee su vida. Yo te recomiendo Santo Tomás de Aquino. Es muy famoso. Y tú verás cómo va a inspirar tu vida. Coloca Santo Tomás de Aquino con Q y O, y tú verás cómo vas a obtener mucha información. Otra manera también de entrar en la vida de los santos es buscar los santos más famosos, que hay películas de ellos. Por ejemplo, ya vimos la vida de San Francisco de Asís, pero también hay otros muchos más que son también muy importantes y que se han hecho también películas sobre su vida. Por ejemplo, San Martín de Porres, hay una película sobre él. Hay películas también sobre San Juan Diego, hay películas sobre
también San algunos papas que Francisco, son Santa santos. Rosa. Santa Rosa, tenemos San Francisco. también, ajá, San Francisco, sí, claro, esa es la que habíamos visto. Santa Cruz. Ca- Santa Cruz. Santa Cruz, dices, Sí, o San Santa Juan de la Cruz es Cruz. la Santa No, Cruz, dicen acá. solamente es un nombre, pero no es ningún santo, no fue persona, no, No es es persona santo. Santa Cruz. Ah, no es, exacto, no es persona, se le llama Santa Cruz a la cruz de Jesús. Padre, Pero, disculpe, sí, le saluda a Eder. Yo tengo una duda. Acá en Guatemala muchos dicen, hasta no ver no hay que creer. Dice, es un dicho, ¿verdad? Que dijo Santo Tomás de Aquino, pero yo pensaba que era el apóstol Tomás, porque yo dije, ¿verdad? Hasta no ver no hay que creer, porque recuerde que Tomás dudaba, ¿verdad? Cuando Jesús sí, resucitó. Ajá. sí, Entonces no eso es es de el Tomás el apóstol. apóstol. Ese es del apóstol. Esa frase, si no veo, no creo, es del apóstol Santo Tomás. Y aquí lo confunden con Santo Tomás de Aquino, que es aparte, ahorita que estoy aprendiendo eso. Esa parte, claro, esa parte, son diferentes. Son diferentes. Por eso les decía, son varios Santo Tomás. Santo Tomás el apóstol, bueno, ya conocemos su vida, que era incrédulo y fue creyente cuando Jesús se le presentó y le dio, ¿verdad?, sus llagas para que las tocara. Sin embargo, tenemos también a Santo Tomás de Aquino, que esa parte es otro diferente. Es mucho, mucho posterior, muy posterior a Santo Tomás el apóstol. Y Santo Tomás de Aquino es un teólogo, es un dominico, o sea, de la congregación de Santo Domingo de Guzmán. Pero es diferente, no es el incrédulo, sino es el teólogo. Entonces, es bueno también diferenciar porque a veces nos confundimos de santos, cuál es el santo que dijo esto, cuál es el santo de su vida, etcétera. Y entonces es bueno que lo diferenciemos. Bueno, ¿alguien más? Beatriz González parece que quería hablar. Mire su micrófono. Vamos a empezar a nombrar nombrecitos porque nadie quiere hablar. Sí, bueno, vamos yo a soy nombrarlo. estoy muy nerviosa y a veces como quiero explicar y no puedo, pero a mí me interesó mucho la vida de Padre Pío. Muy bien. En Claro, claro. cómo también fue como, creo yo, lo veo así, que fue como también perseguido de alguna forma también en ese tiempo por la misma iglesia. Sí, sí, tienes razón. Por todo lo que estaba viviendo, y de hecho creo que él es el santo para mí que está más cercano a la imitación sobre la vida de Jesús en la forma de los estigmas que él tenía. Y de hecho fue muy tentado por el demonio y tenía una batalla constante con eso. Entonces, a mí la verdad me interesó mucho su vida. De hecho, creo que es para mí desde que yo conocí por medio de la película cómo fue una parte de la vida o la vida del Padre Pío, quedé realmente impresionada de cómo yo me sentía como así, como una hormiguita, que a veces nuestra fe es tan pequeña a los santos que realmente han estado tratando de enseñarnos, acercarnos de cómo tenemos que vivir nuestra fe y el amor hacia Dios, porque realmente nosotros, o yo por lo menos me decía que yo soy católica, pero en realidad me falta muchísimo porque hasta en la oración a veces siento que me gana, o sea, me siento mal por esa parte porque yo dije, no, me pongo un propósito y por alguna otra razón a veces lo dejo de hacer y trato de hacerlo y yo misma me siento mal. Entonces a veces, como digo, a mí me conmovió muchísimo ver sobre la vida del Padre Pío y en la forma hasta lo último en una misa. Él creo que fue bien conmovedor cuando estaba celebrando en plena misa la Eucaristía, la levantó y él en ese momento empezó a llorar, y también fue una parte donde ahí
se habló también ya de su muerte, porque él hasta el último día de su vida, él celebró la misa y lo hizo de alguna manera siempre con mucha devoción. Sí, mira, gracias por participar y no tengan ningún miedo en participar, que acá estamos todos para dialogar, para aprender y para enriquecernos, ¿verdad? Los unos con los otros. Y tú has tocado un tema muy importante, el tema del padre Pío, o San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Como se le llama, italiano. Y como bien dices, obviamente por lo de los estigmas, es uno de los santos, ¿verdad? Junto con San Francisco, que se acerca más a la vida de Jesús. San Francisco un poco más antiguo, de Pío de Pietrelcina es más contemporáneo. Es igual que los santos que hemos hablado, que son santos contemporáneos. Entonces, San Pío tiene todas estas cualidades, ¿verdad? Que tú decías, y es muy importante que nosotros tengamos también información y conocimiento de los santos, porque fíjate que San Pío era uno de los santos que cuando hablamos del don de lenguas, es uno de los santos que tenía el don de lengua, porque fíjense que a él llegaban personas de diferentes países de Europa y de Europa del Este, que son lenguas sumamente difíciles de hablar, como húngaros, polacos especialmente, y de diferentes partes de Europa. Y sin embargo, se confesaban con él, hablaban con él, él los entendía y podía hablar con ellos. Fíjense que este es el don de lengua. Entonces, él es uno de las personas que tiene un grandísimo don de lengua. Yo fui a los dos lugares, a Pietrelcina, que es el lugar donde nació, por eso se llama San Pío de Pietrelcina, o de Pietrelcina se escribe, pero se pronuncia Pietrelcina en italiano. Yo fui a ese lugar y fui también a San Giovanni Rotondo, o San Juan Redondo, como lo queramos decir, que es en Italia, donde él prácticamente vivió todo su tiempo, donde él ejerció su ministerio pastoral, y en ese lugar fue donde él fundó un hospital del sufrimiento. En italiano se dice sollievo della sofferenza, se llama el hospital, que quiere decir alivio del sufrimiento, porque él acogía a todas las personas enfermas de diferentes enfermedades que tuvieran y los llevaba a ese hospital para curarlos. Hizo muchos milagros. Ustedes saben que de las manos estigmatizadas del Padre Pío salieron muchos milagros, pero no solo eso, sino que a la vez fue un hombre de mucha fe, de mucha oración. Como tú bien dices, sí, lamentablemente él fue muy perseguido por la iglesia, digamos, jerárquica. Acuérdense que muchas veces puede pasar eso. A San Juan Bosco también le pasó. San Juan Bosco le pasó que su obispo, uno de sus obispos, porque obviamente tuvo varios durante su vida, pero uno de sus primeros obispos le dijo: tú no puedes recoger los niños de la calle para llevarlos a tu parroquia, porque él decía, le estás robando, como si estuviese robando los niños a las catequesis, ¿verdad?, de otras parroquias. Sin embargo, San Juan Bosco le decía: pues mire, monseñor, que no es así, porque esos niños no tienen parroquia, están en las calles. Entonces fue muy perseguido. De hecho, el obispo le hizo prácticamente la vida imposible, hasta que él viajó a Roma, y el Papa Pío el Papa sí lo apoyó, lo escuchó y le aprobó la congregación. En el caso de San Pío, también pasó lo mismo con él. También sus superiores de la congregación decían que él estaba como fingiendo, como que él se estaba haciendo que él era santo y que él no era nadie, que él era un hombre cualquiera, y que todo eso era falso, y todo lo de los estigmas y todo eso, y no le creyeron y lo persiguieron mucho, hasta que él con su humildad demostró que realmente
es un santo, ¿verdad? Y alcanzó, ¿verdad?, la santidad a través de esa persecución también. Lamentablemente muchos, no solamente ellos, hay muchos, la mayoría de los santos han tenido que enfrentarse a la jerarquía. ¿Por qué? Porque acuérdense que no todos los obispos son santos, no todos los papas son santos, no todos comprenden la santidad. Entonces se pueden encontrar con algunos que no comprenden la santidad y entonces se convierte eso para ellos, digamos, como en un problema, ¿verdad? En una limitación. Muy bien, gracias por traer eso. Gracias por traer a San Pío, que también es uno de mis santos preferidos. Yo, de hecho, no solamente visité los lugares de él, también estuve, como ustedes saben, uno de mis maestros allá fue monaguillo del Padre Pío cuando era pequeño, apenas con 9, 10 años. Tiene una foto blanco y negro de las antiguas, pero tiene una foto sirviendo en la misa con el Padre Pío. Y bueno, pues es un recuerdo también muy lindo y como él me habla siempre de lo que conoció del Padre Pío, después ya al final cuando se hizo adolescente, se fue al seminario y el Padre Pío le ayudó a elegir la vocación porque él quería ser franciscano como el Padre Pío. Sin embargo, el Padre Pío le dijo, no, tú no puedes ser franciscano, no es tu vocación es la de ser salesiano. Padre Pío le dio la profecía esa y él se hizo salesiano y es salesiano. En la actualidad ya tiene ya más de 65 años y bueno, es un salesiano ferviente. Bueno, vamos a escuchar entonces otras experiencias. Me gustaría escuchar otros más. Aquellos que estén callados, vamos a nombrar su nombre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Adelante. Fíjense que yo también he estudiado un poquito de la vida del santo cura de Ars. Muy bien. Este sacerdote que le costó mucho trabajo llegar a ser sacerdote por el motivo de su aprendizaje, ¿verdad? Que fue rechazado en varias ocasiones. Incluso hasta lo llevaron a las Fuerzas Armadas de su país en aquel tiempo. Y desertó porque él sabía, él sentía el deseo de ser sacerdote. Y me impresiona tanto porque la vida de él fue muy, muy pobre y muy pobre también era su aprendizaje. No se le quedaba mucho, era más su vocación. Y lo eligieron sacerdote, lo ordenaron sacerdote. Fue una bendición para él. Un poquito pues de Ars, que era un lugar donde le enviaron con muy poquitas personas, muy humilde, muy pobre, pero una gran vida que él dio allí, su vida, especialmente en el confesionario. Entonces, es un santo que me ha inspirado en seguir, no importa las dificultades que uno tiene, si quiere es porque puede. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a ti, gracias por traer ese ejemplo. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que es un ejemplo muy grande de santidad, de cómo hay personas que tal vez por sus capacidades intelectuales o algo son marginadas y sin embargo llegan a ser más grandes que cualquier otro tipo de, ¿verdad? Otro tipo de persona, y todo por su humildad y su apego, ¿verdad? Al querer y a la voluntad de Dios. Muy bien, gracias por San Juan María Vianney, que conocí muy bien en el seminario y del cual nos hablaba, sobre todo por eso, nos decían que sus capacidades eran muy, muy cortas. Igual también tenemos otros que también han sido muchas veces, ¿verdad?, rechazados para entrar en el seminario por cuestiones de capacidades intelectuales, que no se les quedaban muchas cosas. Sin embargo, después llegaron a ser santos. Y un ejemplo grande es el de San Juan María Vianney. Y el Muy santo bien. volador también, padre. Buenas noches. Sí, adelante,
Sí. Buenas noches, soy Emilia González. Yo tengo tengo muchos santos que admiro, entre ellos San José, y la señora que habló ahorita casi me gana uno de los que yo tengo. Uno es San José Sánchez del Río, que es otro joven, que es mexicano, que él fue de los cristeros. Cristeros. Ajá. Sí, me encanta la vida de él, me encanta. Sí, él era, para hacer la historia corta, un jovencito que decidió irse a la guerra por Cristo. Y era muy jovencito. Entonces, uno de sus, no lo aceptaban por chico, pero el general lo aceptó como cuidando los caballos y eso. Después un día siempre le dieron la oportunidad de ir y uno de los que no lo querían, le mataron su caballo. Entonces ahí lo iban a atrapar. Entonces San José le dio su caballo y por eso, y él se pudo escapar y por eso fue que atraparon a San José. Entonces cuando lo llevan al pueblo, su padrino era uno de los que estaban del otro lado para no estar en peligro, y le dicen que hable con él para que él diga que se niegue, que diga para podérselo salvar. Y él no, él siempre dijo, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y pues a mí me llama mucho la atención, mucho de cómo, pues yo lo aprendí en la película. Y el otro es San José Cupertino, que es el que le llaman el Santo Volador. Ese también lo he conocido en las películas, creo que ya lo he visto varias veces porque, no sé, me emociona mucho. Ese es un santo donde yo pienso que él tenía, ¿cómo podría decir? Ciertas dificultades, ciertas deficiencias. Entonces, muy inocente y todos se burlaban de él, o sea, le ponían trampas donde lo hacían hacer cosas que incluso en una ocasión que le aventaban, no recuerdo bien qué era, pero era algo caliente y se lo avientan y el inocente lo agarra, pero los otros solamente lo hacen para burlarse de él. Y la mamá ya no hallaba qué hacer con él porque pues en la escuela no progresaba por su inocencia, por su incapacidad, su deficiencia. Entonces la señora tenía un hermano sacerdote y lo obligó, como quien dice, lo obligó al hermano para que ella no hablara de las cosas de él, a que lo aceptara ahí. Pero no, pues no, él no progresaba porque su mundo era otro. No, tenía deficiencia como en los estudios, como para concentrarse, como, no sé, él con los animalitos, era con lo que él se divertía, con lo que él le agradaba. Él en su cierta inocencia, como que él veía la grandeza de Dios en ellos. El punto es de que cuando ya lo dejaron en el seminario, era franciscano, lo mandaban a recoger, a pedir alimentos, lo que la gente le diera. Después, sí, después se lo robaban, llegaba sin nada, o en una ocasión estaba una señora con sus niñitos sin abrigo, él agarró lo que le habían dado y la cobijó y le dio el pan que le habían dado para llevar al seminario. Y pues no hallaban qué hacer con él, pero él se la pasaba muy bien cuidando los animalitos, cuidando el establo. En una ocasión llegó el inspector que iba a revisar todo el convento, todo como estaba,
y pues pensaban que el establo pues tenía que estar en muy buenas condiciones y limpio. Y cuando entraron estaba todo reguero por donde quiera, no, y él pensó pues que se iba a molestar cuando fue el obispo a revisar, y no lo encontraban. Y después se escucha un ruido de un chivito, un borreguito, no sé, recién nacido, y van a ver dónde estaba. Y parece que la mamá murió y lo tenía tapado con paja para darle calor, y él estaba ahí tapado con paja para darle calor. Entonces ahí al obispo eso le llamó mucho la atención, pues, de la gran labor que él estaba haciendo. Y así fue como él los obligó a que le ayudaran a estudiar, a aprender. La frase, no me acuerdo la que él repetía, pero de ahí no lo sacaban. Y en una ocasión lo mandaron limpiar una imagen, y pues como nadie lo quería, todos lo hacían hacer maldades, este señor le puso algo para que se resbalara, y al resbalarse quebró la imagen. Y él se quedó con la cabeza de la imagen, era una imagen de la Santísima Virgen, se quedó con la cabeza de la imagen, y él se la llevó a donde él estaba, y siempre le oraba ahí. Y cuando él se hincaba ahí a orarle a la imagen, él se levantaba hincado, se levantaba en el viento. Entonces, para hacerse la más corta, ya no sé cómo explicarlo, pero claro, se me hizo una historia muy bonita. Sí, muy linda. Sobre todo porque él tenía como deficiencia, como dijeron ahorita, como diríamos en nuestro idioma ahorita, ese burro que va a aprender. Pero muy bonita, se me hace muy bonita. Claro, claro. ¿Sabes qué me recordaste? Es una de mis películas favoritas, que se llama Cristiada. No sé si la has visto, o de alguno de los hermanos que la haya visto. Si no la han visto, tienen que verla. Creo que está en YouTube completa. No sabría decirles porque sí la he visto, pero ahora no recuerdo si fue en YouTube o fue allá en la parroquia que la pusimos, pero la he visto ya por lo menos 3 o 4 veces, porque es de esas películas que uno necesita como que ver varias veces por la emotividad tan grande, tan fuerte que da la película. La película se llama Cristiada y es la historia de los cristeros. Y ahí sale precisamente el niño cristero del cual tú me hablabas, y que obviamente hoy mismo, hoy en la realidad es que es un santo. Entonces, sí, a mí me encanta esta historia de México, que creo que es una historia muy bonita de la persecución de la iglesia. Digo bonita en el sentido de cómo surgieron santos, pero es un poquito fea en cuanto a lo que hicieron, ¿verdad? Con ellos. Sin embargo, es linda por el testimonio, ¿verdad? De los santos. Y José del Río, que es el niño cristero, aparece en la película, y bueno, se narra obviamente no solamente de él, sino también de los otros grandes santos, ¿verdad? Canonizados, los cristeros, como ellos, ¿verdad? Pusieron su vida por delante de cualquier cosa para defender a la iglesia. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Vean Cristiada, véanla porque es una película sumamente bonita, sobre todo para todos aquellos que les gusta profundizar sobre la historia que pasó en México con la persecución de los cristeros. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más queda? Santa Teresa del Niño Jesús. Sí. Santa Teresa, que fue una santa muy, yo estuve trabajando estuve estudiando en el
en mi colegio era el Carmen Teresiano de las Carmelitas, y yo la quise mucho porque fue una de las patronas de mi colegio. Y me pareció muy bonita la historia de ella, que ella se dedicó a fundar muchos colegios religiosos o entidades religiosas para las jóvenes. Y también que ella era mucho de los sacerdotes, que ella ha sido como patrona de los sacerdotes. Claro, sí, sí, efectivamente. Sí, las dos Teresas, la chiquita, como le decimos, la Santa Teresita del Niño Jesús, y Santa Teresa la Grande, Teresa de Ávila. Ávila, ya. Sí, son dos vidas muy lindas. Ya, cuando fuimos a Ávila, yo fui a Ávila. Ah, ahí en la casa, al convento había un árbol, y en ese árbol o yo vi la imagen de ella como si estuviera, hemos dicho, alguien la hubiera pintado. Claro, claro. Claro, muy bien, muy bien. Muchas gracias por traernos también estas grandes santas, Santa Teresita del Niño Jesús, que bueno, he escrito un libro que se llama Historia de un alma y es bueno leerlo. Yo creo que todos debemos al menos una vez en la vida leer este tipo de libros, ¿verdad? De obras. Porque ella hizo muchas obras, dejó muchas obras escritas. Sí, sí, realmente. Y es bueno leerlas porque es una manera de poder conectarnos también con ese tipo de santidad. Muchas gracias por tu intervención, qué bueno. No sé si queda alguien más todavía que quisiera compartir. Padre. ¿Sí? No sé, perdón. Adelante, hermanita. Perdón. Soy María de Porchester y yo quiero comentarle acerca de algunos santitos que existen en mi país, donde tristemente no sabemos mucho la historia como ahora estamos conociendo, sino que lo hacemos más por devoción, por fe, por lo que nos han inculcado cuando fueron a, como se dice, a evangelizar nuestro país durante la conquista, ¿no? Entonces, el santito más que ha llamado la atención es el San Santiago Mayor, que le dicen. Creo que hay dos Santiagos, entonces le dicen San Santiago Mayor, quien ha librado muchas batallas contra enemigos. En realidad nunca hemos sabido de qué enemigos, pero supongo que debe ser espirituales o tal vez en una guerra, una batalla. Sin embargo, puedo decirle de que allá en Bolivia le tenemos tanta fe que cuando realizamos oraciones, a mí particularmente se me ha cumplido cuando lo hago con mucha fe, con mucha devoción, y tiene muchos seguidores en Bolivia y se ha presentado este santito, o lo han debido dejar, supongo, los conquistadores, en un lugar que se llama Bombori, que es el norte de Potosí, de mi país. Y como le digo, no sabemos mucho de historias de los santitos, por eso es que tal vez me inclino más a estas clases para conocer más y de alguna manera dar a conocer así a mis paisanos cuando tenemos reuniones sociales, espirituales. Tenemos fiestas aquí del Santiaguito de Bombori, de la Virgencita del Socavón, del lugar donde yo vivo, que es la Virgencita de los Mineros. Bueno, eso quería comentarle. Claro, claro. Muy bien, gracias. Gracias por esos santos locales que son siempre importantes, ¿verdad? En nuestros territorios donde vivimos. Muy bien, muy lindo. Son santitos que a veces nosotros no conocemos porque son muy específicos de algunos lugares, pero qué bueno que tú también lo traes acá. Muy bien, ¿alguien más? Hermano Eder, parece que quería hablar. Sí, hermanita, perdón. Yo entré un poquito tarde, pero no sé si se vale hablar también de los santos grandes. Por ejemplo, San Marcos, evangelista. Yo vivo en la ciudad de San Marcos, acá en Guatemala,
y Claro, ahora pues bien. acaba de pasar la fiesta patronal y es muy bonita la historia. Yo hasta ahora que cuando en esas ocasiones pues regalan unas revistas acá con la historia de San Marcos y estaba leyéndola, pero voy a resumir un poquito, ¿verdad? Que San Claro. Marcos ese era un discípulo de San Pedro, empezó a predicar el evangelio, lo mataron, ¿verdad? Fue torturado, sufrió mucho. También me gusta la historia donde dice que Jesús, creo que en la casa de la familia de San Marcos, celebró la última cena. Entonces yo me puse a platicar con un hermano separado, eso, ¿verdad? Entonces él me dice, no, no creas eso, esa historia, eso lo hizo el hombre, ¿verdad? Siempre la necedad de ellos va de que nunca creen en lo que uno dice, sino que siempre tiene que ser en lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero yo le expliqué más o menos cómo era la historia de San Marcos y él aquí vive en San Marcos, pero él yo creo que solo lee tal vez un poco de la Biblia, del Evangelio de San Marcos, pero no está muy empapado de la historia de San Marcos, Claro. ¿verdad? Entonces, la verdad, yo los invito a que lean la historia de San Marcos, es una historia muy linda, es bastante grandísima, la verdad de que el momento ahorita pues no nos alcanzaría para explicar todo, entonces por eso le digo que un gran ejemplo, la verdad, de San Marcos Evangelista, una gran historia, muy bonita. Claro, claro. Muy bien, gracias a ti. Gracias por traernos también esos santos que son de patronos, ¿verdad? De ciudades que también nos ayudan a enfocarnos en un modo de cómo han puesto en práctica la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me Perdón, gustaría padre, solo quería explicarle ahí al hermano Tomás, Santos Tomás, ¿verdad? Que Ajá. él no está muy empapado en los santos. Yo solo quería decirle de que recordemos que los santos los recordamos, los veneramos, no los adoramos, como dicen los hermanos separados. Nosotros adoramos a un solo Dios. Entonces, Tomás, por favor, es bueno, ¿verdad? Que lea la historia y pues que tenga su santito en la casa. Yo lo felicito que esté en la verdadera iglesia, en la verdadera iglesia universal. Claro, 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 definitivamente. Muy bien, gracias. Bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes la santa que ha Sí. impactado mi vida. Yo estaba esperando que hablaran todos primero. por ti. Yo estaba esperando que pasaran, pero ya como no se anima, entonces yo les comparto acá. La mía es la Madre Teresa de Calcuta. Y esta santa me ha impactado muchísimo, cómo empieza su vida de ella, ¿verdad? Su vocación de misionera a los 12 años, que entró a una congregación que se llamaba Hijas de María. Después, a los 18 años, ella se fue a la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Y después es ahí increíble que el Señor le da, ella decía que él le dio un llamado en el llamado. Y fue cuando ella se va para India, a Calcuta, por eso que se llama Madre Teresa de Calcuta. Y ella es ahí donde va para hacer la congregación de los misioneros de la caridad. Pero su misión de ella era llevar el amor de Dios a los más pobres de pobres, para demostrarles el amor de Dios, para demostrarles cómo Dios ama al mundo, ¿verdad? Y nos ama a nosotros. Entonces, hay algo muy bonito en un libro que leía donde dice que la princesa Diana la fue a visitar y la encontró a la Madre Teresa bañando a un leproso. Y viene la princesa Diana y le dice, yo no bañaría a ese leproso por $1,000,000. Y viene ella y le contesta, yo tampoco. Pero por el amor de Cristo, que lo hace, ¿verdad? Que ella lo hacía, porque le dice, porque Él es otro Cristo. Esas palabras a mí me impactó mucho y, por ejemplo, mi vida así corre. Cuando yo miro a un pobre, o cuando veo a un necesitado, cuando alguien me habla o me llama, siempre pienso en eso, es otro Cristo más. Y no sé, desde esa vez yo siento que, bueno, desde niña quería ser monjita
y me hubiera gustado haber tenido como un guía, ¿verdad? Para que quizá me hubiera guiado en ese camino, pero no fue así. Ahora no soy monja, pero yo pienso que Claro. esa hubiera sido, ¿verdad? Si yo hubiera logrado ser monjita, hubiera sido así como de una misionera, no sé, viajando por todo el mundo y simplemente mostrándoles a nuestros hermanos, al más necesitado, el amor de Dios. Y así corre mi vida ahora. Cada persona que yo miro afuera en la calle, digo, es otro Cristo más. Y nunca lo dudo. Y siento que eso también me ayudó mucho ahora en la pandemia, porque yo siempre decía, ¿qué pasará si venía una pandemia como la lepra, verdad? Y cómo era que ella no se contagiaba, cómo era que ella ayudaba, no le importaba si era cristiano, musulmán, lo que fuera, ella ayudaba al que Dios pusiera ahí enfrente de ella. Y ahora para la pandemia, lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios me permitía ayudar a alguien, yo lo hacía sin tener miedo de que, me voy a contagiar del COVID o voy a hacer esto. Ujú. Entonces, no sé, es un ejemplo a seguir y ahí nos damos cuenta cómo el Señor la protegía a ella, porque así era como ella miraba a las personas, un Cristo más. Ese es mi santa que me... Muy bien, muy bien. Qué bueno, mira que traes eso, Vanesita, porque sí, Madre Teresa de Calcuta ha sido una de las santas contemporáneas más famosas, junto con el Papa Juan Pablo II, y todo lo que ella hizo en favor de los pobres y todo el movimiento de Calcuta, ¿verdad? Alrededor de ella, no solamente en la India, sino en el mundo entero. Las vemos en casi todos los países, hay presencia de las hermanitas de la caridad de Calcuta, y cómo ella a través de su testimonio de vida, incluso ya al final de su vida, hizo todas esas obras. Hay muchas películas también sobre la vida de ella, todas esas obras en favor de los más necesitados, enfermos y personas con situaciones de dificultad, en fin, personas con grandes enfermedades. Y como tú dices, sí, esa anécdota con la princesa Diana es muy interesante, muy interesante. Ella dice, no, yo tampoco lo hago, ¿verdad? Por $1.000.000, porque lo hace completamente gratis por Cristo. Muy bien, vamos entonces a terminar con la oración. Ha sido una clase muy interesante. Yo creo que en esta clase no solamente ustedes han aprendido, he aprendido yo también, porque ustedes han dado también testimonio de todos esos santos de sus países, que es bueno también conocerlos. Entonces todos hemos aprendido hoy, ha sido una clase muy interactiva, muy interesante. Eso era lo que yo quería, que interactuáramos, que hiciéramos una clase bonita así, para que todos nos enriqueciéramos con la santidad de cada uno de nuestros países. Bueno, les Una doy preguntita, padre. Sí, claro que sí, adelante. ¿Cree que en la próxima clase podemos seguir igual con la vida de los santos? Porque yo quería contar de San Luis María de Claro. Montfort. Es más, vamos a Entonces, poner ahí será, ahí Vamos a ahí contaré, pues, padre. Gracias. Claro, vamos a hacer lo siguiente. En la próxima clase vamos a seguir con esto y vamos a dejar una tarea. Vamos a dejar una tarea que cada uno de ustedes pueda buscar, ¿verdad? Información sobre un santo, pero ya no uno que ustedes conozcan, sino alguien que no conozcan. Alguien que ustedes quieran conocer y dicen, oye, este santo no sé nada de él y quiero saber. Entonces, busquen en internet, hablen con alguien, hablen con un párroco, alguien, y aprendan de ese y lo traen acá. Entonces, empezamos con usted, ¿verdad? Con el suyo que se nos quedó, y después seguimos con la tarea. ¿Listo? Muchas gracias. Recibe pues mis saludos desde Lima, Perú, hermano Gracias. Pedro. Gracias igualmente. Bueno, vamos entonces a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.